de lo que el Señor habló. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque tu presencia nos está absorbiendo por completo. Gracias, Señor, porque hoy hay corazones dispuestos a recibir tu palabra. Señor, y mentes atentas a lo que tú vas a hablar. Señor, disponemos todo nuestro ser, disponemos nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos a oír tu voz. Señor, ahora aquieta todo pensamiento desordenado. Señor, toda distracción sea quitada de este lugar. Padre, para que tu presencia gobierne, para que tú seas el centro, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú nos estás hablando, y tu voz se vuelve audible. Tu voz se vuelve audible en este lugar, Señor. Tu presencia, Señor, llenando los corazones, llenando los vacíos. Tu presencia que lo llena todo en todo. Nada puede resistir delante de tanta hermosura, de tanta belleza. Nada puede permanecer de pie delante de ti, Señor. Y hoy arrojamos nuestras coronas a ti. Arrojamos nuestras mentes, todo nuestro orgullo, nuestras cargas, los arrojamos a ti, Señor, a los pies de la cruz. Señor, y nos despojamos de todo para servirte a ti en libertad, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias, chicos. Por favor, busquen Gálatas 2, versículo 11. Gálatas 2, versículo 11. Como saben, este mes de diciembre estamos ministrando un reino eterno. Y esta semana vamos a estar hablando de un reino de carácter inconmovible. ¿Puedo decirlo fuerte? Un reino de carácter inconmovible. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, después sigue, tienen ahí para leerlo. Pero una de las cosas que pude entender con este título, un reino de carácter inconmovible, algo que podía entender es que una persona de carácter inconmovible es una persona que tiene bien definido su origen, tiene bien definida su identidad, de dónde proviene, a dónde va, cuál es su función en la tierra, porque está fundamentado, entonces nada lo mueve de ese lugar. Ese es alguien inconmovible, alguien que no va a salir del lugar fácilmente. El problema está cuando hay dudas en nuestra identidad.
Y eso nos pasa a todos. Por eso estaba el ejemplo del apóstol Pedro, una de las personas más importantes a la hora de representar el Evangelio. Pero sin embargo él tuvo cosas como esas que leímos recién, que nos dejan esa enseñanza de cómo nosotros proseguir en el Evangelio. Por eso leíamos en Gálatas 2, Pablo habla de que él lo tuvo que resistir cara a cara. Y ustedes piensen que el resistir cara a cara de Pablo a Pedro no era que se pusieron a tomar un mate de por medio y le decía, che, fíjate lo que estás haciendo. No, resistir cara a cara. Era un contexto, dos personas discutiendo que se estaban de frente y un poco más pareciera que se iban, que ya se les desataba todo y que se iban de manos. Eso es lo que Pablo escribe, le resistí cara a cara, lo confronté. Porque él dice, porque era de condenar. Entonces, él antes hacía unas cosas de una manera, pero cuando vinieron los judíos, las hacía de otra manera. Antes le gustaba, no sé, tomarse un vaso de vinito, pero cuando empezaron a venir los judíos, ya no, eso está mal. Eso no hay que hacerlo. Claro, porque por ahí, estoy dando un ejemplo, ¿no? Algo que se me ocurre ahora. Pero es un ejemplo que el Señor nos deja a nosotros. Y muchos de nosotros nos vemos reflejados como Pedro en ese momento. Y esto lo digo porque ustedes me ven un jovencito de buen parecer, de 20 años, con apariencia de alguien de 20 años. Pero he llevado un tiempo en el Evangelio y he visto a muchos casos, he conocido muchas cosas. Entonces, esto que les voy a hablar lo digo con experiencia, es algo que lo he vivido y que por ahí algunos ya lo vivieron también y otros lo van a vivir. Así que no se asusten, nada es nuevo. Muchas cosas cuestan tanto a las personas, cuesta tanto hacerlas. ¿A cuántos les cuesta a veces decir que no a algo que saben que no proviene de Dios, a algo que saben que no va a ser de bendición? Porque vienen y como que te lo imponen prácticamente, ¿no? Vos, vamos a hacer esto, no quiero, dale, vamos. Y te van llevando a la fuerza. Y a veces preferís callar y no decir yo creo en Dios y disimular y parecer como que está todo bien, no pasa nada, vamos a hacerlo, total nadie se entera de lo que yo estoy haciendo ahora porque de la congregación no hay nadie y de Pilar no hay nadie, así que les mando derecho, no hay problema. Pero eso es lo que muchas veces pensamos, que lo puedo hacer, total no pasa nada. O creer, porque el mundo a veces nos lleva en una dirección que pareciera que está todo bien. Al principio el sabor es dulce, pero su final es amargo. Cuando estoy delante de la congregación hago una cosa, o cuando estoy dentro de la congregación somos una cosa, pero cuando estamos fuera de la congregación somos otra. Lo estoy diciendo por otra congregación, no por acá, no porque acá todos somos santos, nadie hace otra cosa que no sea expresar al Señor. Pero con mis amigos por ahí soy de una forma, con mis familiares soy de una forma, y cuando estoy en la congregación soy de otra forma. Y por eso les decía que vi muchas personas que eran así, muchas personas que decían ser una cosa y después resultaban de otra. Saben que una vez tuve una pequeña discusión, no cara a cara como Pablo con Pedro, pero una pequeña discusión con una profesora de filosofía, alguien completamente atea, y tuvimos una discusión dentro del aula, y pasó esa situación. Lo bueno es que no me pudo ganar, eso fue lo bueno, quedamos ahí empatados, pero no me pudo ganar. Lo tuvo que cortar porque yo le seguía, no le cortaba. Pero después de esa situación me enteré que había alguien cristiano, que congregaba también en otro lugar de mis compañeros. ¿Y ustedes se piensan que él en algún momento quiso expresar algo? Estaba calladito allá en el fondo de todo y después me entero que, ¿sabés qué? No me animé porque me dice, pero hablá, le digo, si sos cristiano hablá, no te escondas.
Pero esa situación me la traía el Señor y lo veía así como Pedro, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a veces decir creo en el Señor o tener una expresión de la vida de Cristo? Muchos contextos son diferentes. Hay muchas veces que por ahí yo voy a vivir una cosa y ustedes van a vivir otra. Pero todos en algún momento pasamos por esa situación de decir sí o decir no. Esto me conviene, esto no. Una frase que me quedó grabada de un predicador dice que que todos en algún momento recibimos algo por la voz. O sea, entró algo al oído porque alguien nos habló para seducirte. Una persona no se levanta un día y dice voy a ser drogadicto. No es porque cambié de humor y iba a ser drogadicto, sino que alguien plantó, alguien le dijo, ¿querés probar? Y eso empezó a trabajar. Fue una semilla soltada que empezó a trabajar. La propuesta vino porque alguien la habló. Por eso Pablo escribe en una de sus cartas y dice, temo que la serpiente los haya engañado, los haya seducido, los haya distraído. Todo el tiempo somos bombardeados con información en nuestra mente. Todo el tiempo estamos recibiendo algo del noticiero, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados con información. Y ahora depende de nosotros cómo actuamos con esa información que recibimos. Porque esa información puede ser buena o puede ser mala. Por ahí a nuestros ojos aparentemente es todo bueno, pero el trasfondo de eso es malo. Entonces depende de nosotros cómo actuamos en esa situación. Pedro tuvo que ser corregido y delante de todos. Tuvo que venir alguien y confrontarlo y decirle, che, mirá, las cosas que estás haciendo no son así. Entonces hoy el Señor nos va a confrontar a nosotros. ¿Cómo respondemos a las voces que nos hablan? Las voces que vienen a tu oído y te quieren decir cosas. ¿Les haces caso o solamente escuchás la voz de Dios? ¿Por quién te estás dejando formar en este tiempo? ¿Quién tiene más peso en tu vida? ¿Instagram, Facebook, noticiero? ¿O tiene más peso la voz de Dios en tu vida? El tema, de esta semana es un reino de carácter inconmovible. Carácter. Qué difícil que es tratar con el carácter. Complicado, un tema muy complicado. Porque el carácter de una persona a veces se le hace la fama, ¿no? Algunos de ustedes no conocen a alguien solo por su carácter, ya saben, o lo ven y enseguida por ahí se dan cuenta cómo es. Una vez me crucé a una actriz. Yo la veía en la tele de una forma y no voy a dar el nombre de esta actriz por dos razones. Uno, por respeto, si en algún momento ve el video, y el segundo, porque no me lo acuerdo. Así que era una actriz vieja, señora grande. Sí, me estuvo mal, ¿no? Lo que dije vieja, pero bueno, entiéndanme el contexto. Estamos en casa. Una actriz conocida, una señora grande. Me la cruzo en un puesto de ventas de cosas en Mar del Plata. Me acerco y le digo, ¿ustedes? No le terminé de decir la frase y me dijo, sí, soy yo, me dice. Pero me respondió de una forma que yo, está bien, ni siquiera le terminé de decir el nombre. Le iba a decir, ¿usted es la actriz? Porque no me lo acordaba en ese momento tampoco. Pero, entonces, a veces uno ve a una persona que puede ser de una forma, pero termina siendo de otra. O también puede suceder al contrario. Nosotros pensamos que una persona es de tal forma y en realidad es de otra. También a mí me dijeron alguna vez, ¿sabes que parecías alguien tímido, como que no habla mucho, pero cuando te conocí me di cuenta que todo lo contrario? Claro, porque te ven de lejos y te piensan una cosa de vos, pero cuando te acercás y te pones a hablar, es donde se dan cuenta cómo en realidad sos. La gente va formando a alguien por el carácter de esa persona, o por lo que piensan de esa persona, pero que en realidad no lo conocen. Por eso
el Señor en esta noche nos va a llevar a que el carácter de Cristo, el carácter del reino, sea visto en nosotros y que nos conozcan, no porque tenés el carácter que enseguida sale, ahí enseguida salta, sino que tenés el carácter de Cristo. ¿Qué tan rápido mostramos el carácter nosotros? ¿Qué tan fáciles somos para mostrar el carácter? Porque cuando pasa alguna complicación, ahí enseguida salta el carácter. Y te querés llevar todo por delante. Yo le voy a decir esto. Y ahí está el famoso ese leche hervida. ¿Lo conocen ese dicho? Enseguida salta. Enseguida salta. Es un dicho, pero bueno, sirve de ejemplo, ¿no? Creo que el Señor nos va a hablar esta noche con respecto a esto. Cómo nuestro carácter va a ir siendo transformado al carácter de Cristo. Un carácter que no se mueve, que no se deja moldear por las situaciones de la vida, sino que solo Cristo lo moldea, porque está fundamentado en Él. Entonces, es un carácter inconmovible que no le da lugar a nada, que nada lo saca de ese lugar donde está. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personas que se dejaron llevar y otros ejemplos de personas que no se dejaron llevar porque entendían a quién pertenecían. Busquen por favor Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, versículo 1. Cuando lo tenga, diga sí. ¿Puedo pedirle un vaso de agua a alguien? Yo tengo el agua ahí, pero no tengo vaso acá. Primera de Reyes 19, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Bueno, están en el proyector. Elegí a propósito todas las versiones de la Reina Valera para no haya alguna distracción en algún momento, pero versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado y a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así hagan los dioses y aún mañana, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bersabé, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, fíjense lo que dice Elías, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en el versículo 8 dice: Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He tenido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjense lo que vivió Elías. El contexto de esta situación: Elías viene de matar a 450 profetas de Baal. Él hizo descender fuego del cielo. Elías con su altar y los profetas cantando, todo, nunca descendió fuego del cielo, pero Elías hizo descender fuego del cielo. El contexto es increíble, hasta sobrenatural. ¿Cuántos quisieran orar y que descienda fuego del cielo? No para que los consuma, pero aunque a veces uno quiere orar, decir: Señor, que caiga fuego del cielo y que los consuma, pero que consuma el alma, la carne. Elías viene de lograr algo extraordinario, algo que a nosotros nos encantaría, pero cuando lo amenazan de quitarle la vida, él se esconde, él huye al desierto. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Alguien, un siervo de Dios, recibe una amenaza y se esconde. Ahí es donde podemos ver a alguien que ante una amenaza
él tiene temor, como que su carácter se lo dejó llevar y no se movió de ese lugar, porque si él orando hizo descender fuego del cielo, era más que obvio que si alguien lo quería matar, Dios lo iba a proteger. Él solo tenía que orar y iba a bajar fuego y le iba a consumir a todo el que lo quería venir a matar. Pero sin embargo él tuvo miedo. Las circunstancias de alrededor le hicieron esconderse. Lo metieron en una cueva temiendo por su vida. Todos los profetas de Dios habían muerto. El único que quedaba era él. Entonces él teme por su vida. Y así nos encontramos nosotros, muchas veces temiendo por nuestra vida. Si Dios no lo deja a Elías en ese contexto, lo hace levantarse y después él no ve muerte, es arrebatado. Pero el contexto de lo que vivió Elías en ese momento nos ayuda a identificarnos a nosotros con las cosas que están mal en nuestras vidas, para volver al lugar de origen. Por favor, levante sus manos. Yo mientras escribía esto, el Señor me trajo esto. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Volver a sumergirnos en su vida. Volver a introducirnos en Él. Volver a nuestro origen que es Cristo. Necesitamos volver. Las circunstancias nos sacaron de nuestro contexto, del lugar donde el Señor nos preparó. Pero hoy el Señor nos llama a volver. A no tener miedo, no tener temor, a no esconderse, sino que Él sea visto, es volver a Él, volver a Él. Por favor, busque Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio una forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Acá vemos todo un pueblo. Recién lo veíamos a Elías, ahora vemos todo un pueblo. Pasó de ser uno solo a ser muchos. Todo un pueblo entero que se rebeló contra Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Levantaron un becerro de oro. Porque pensaban que Moisés había muerto en el monte, que no iba a bajar más. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Un becerro de oro. Fue lo primero que se les ocurrió, hacer un Dios al cual adorar, al cual ver. Ellos dependían de alguien, todo el tiempo dependían de alguien. Se olvidaron de todas las maravillas que hizo Dios para sacarlos de Egipto. No les quiero recordar porque creo que ya la tienen que saber. Pero se olvidaron de todo lo que hizo Dios. Se olvidaron de cómo el agua se separó para que ellos crucen en seco. Se olvidaron y se volvieron contra Dios. Dios le dijo a Moisés: se apartaron del camino que yo les mandé. Ese pueblo sí que era cabeza dura. Hicieron caso omiso, no le dieron bolilla a todo lo que Dios les dijo. Tenían que seguir un camino y ellos se fueron por otro. Por eso tardaron 40 años en cruzar en el desierto. Porque no creyeron a lo que Dios les había dicho.
¿Y cuántas veces nosotros estamos igual que ellos? Estamos en el desierto, donde parece que Dios no está, donde parece que las cosas no salen bien, que no estamos avanzando, estamos estancados en el mismo lugar, todo lo que hacemos va de mal en peor y nos desanimamos, nos frustramos. Y eso le pasó al pueblo de Israel y nos pasa casi todo el tiempo a nosotros. Estamos llegando ya a finales del 2021 atípico, mitad de año donde estuviste encerrado. Y creo que en estas fechas son donde tenemos que hacer un balance. La gran mayoría de las personas llega a fin de año y hace un balance. ¿Cómo estuvo el año? Y lo tenemos que hacer nosotros. Hasta ahora, ¿cómo vienen las cosas en nuestras vidas? ¿Cuál fue nuestra prioridad en todo este año? ¿Cuál fue nuestra prioridad? ¿Qué nos demandó más tiempo? Nadie queda fuera del ejemplo de este que compartí de lo que fue el pueblo de Israel. Y todo por no prestar atención a la voz de Dios. Dice que se apartaron del camino que yo les mandé. ¿Cuántas veces el Señor nos dice una cosa y nosotros vamos y hacemos otra? Todos los que estamos acá, o la gran mayoría, hemos recibido palabra durante todo el año. Durante todo el año el Señor nos habló. Mensajes en el grupo de WhatsApp, mensajes del pastor, la palabra de los miércoles y los sábados. Ahora, ¿qué hicimos con lo que recibimos? Lo que el Señor nos habló durante todo este año, ¿qué hicimos? La palabra está, el Señor habla. Ahora, ¿qué utilidad le estamos dando nosotros? Porque es ahí donde el carácter de un hijo de reino se muestra. Es donde alguien que recibe, que se deja moldear por el Señor, se deja amasar por Él y por su palabra. Porque mientras no te dejes moldear por el Señor, vas a andar como una hoja, llevándote de un lado a otro, que va y viene, porque no está fundamentado en Cristo. Algunos por ahí te dicen, pero es fácil, porque vos lo estás diciendo de ahí arriba, pero una cosa es estar ahí diciéndolo y otra cosa es vivirlo. Pero todos vivimos distintas situaciones. Algunos por ahí pareciera que es peor, para otros pareciera que es más leve, pero todos vivimos distintas situaciones donde se ve cuál es nuestro fundamento, donde se ve en quién está fundamentado, quién es tu Señor, quién te está moldeando. El tema es cómo salimos de ese lugar donde estamos, si nos quedamos merodeando en el desierto por 40 años o si decidimos avanzar. Como alguien que está aquí arriba, y creo que el pastor también, y bueno, los hermanos que están aquí, muchas veces se nota cómo muchos se han frenado, pero también se nota que hay otros que pudieron avanzar. Y lo importante es seguir creciendo en el Evangelio, es seguir creciendo en la vida de Cristo y no frenarse, no detenerse en las circunstancias. Porque alguien que pertenece al reino de Dios, alguien que está establecido en el reino de Dios, no puede quedarse siempre en el mismo lugar. Tiene que haber un avance en su vida, un crecimiento. Por favor, busque 1 Samuel 24, versículo 3 en adelante. 1 Samuel 24. Recién vimos ejemplos de personas que no permanecieron firmes. Ahora vamos a ver ejemplos de personas que sí permanecieron firmes. 1 Samuel 24, versículo 3, dice: Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres:
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Ahora acá vemos el ejemplo de alguien con un carácter inconmovible. David, siendo perseguido por Saúl, escondido en una cueva, tiene la posibilidad de acabar con la vida de Saúl. Lo tenía ahí. Ese cubrir sus pies. Escuché por ahí que es lo que a muchos por ahí les cuesta cuando van a algunos lugares y no hay baño y tienen que ir al lado de un árbol, al lado de una cueva. Bueno, ese cubrir sus pies era eso. Saúl entró a una cueva, entró solo para que nadie lo vea, para hacer sus necesidades. Entonces David estaba al lado de él, claro, una cueva, ustedes imagínense todo oscuro, no lo ve. Y David tiene la posibilidad de acabar con él. Era sacar su espada, clavársela y ya está. Saúl, que lo estaba buscando para matar, terminaba sus problemas, ya terminaban todo lo malo que le estaba pasando, que estaba escondiéndose para que no lo maten. Y David dice que le corta el borde de la capa, como una señal de que él podría haber acabado con su vida, pero dice que después él se turba en su corazón. Él tiene, es como que tiene un remordimiento de que él no tendría que haber tocado. Así tocó la capa de Saúl, él no la tendría que haber tocado. Él teniendo la posibilidad de acabar con la vida, con todos los problemas que le estaban surgiendo en ese momento, él dijo su carácter no fue persuadido porque lo que le estaban diciendo los demás. Leímos que le decían, tenés la posibilidad de acabar con él, tenés la posibilidad de matarlo, pero él no se deja persuadir por las palabras de los demás. Él fue íntegro y no se dejó llevar. Él se mantuvo firme en lo que creía y entendía su posición. Ahí vemos a alguien fiel, a alguien que está firme en lo que cree. Ese es el carácter de un hijo de Dios, que pese a las circunstancias adversas, no toca la capa de los demás. Escuché una vez una prédica que alguien hablando justamente de esto, y él daba referencia a que cada uno de nosotros lleva una capa. Así como Saúl llevaba su capa, cada uno de nosotros lleva su capa. Y cuando hablamos mal de alguien, cuando menospreciamos a una persona, es cuando estamos atacando esa capa que el Señor le dio. No me refiero a nosotros, porque acá nadie habla mal de nadie, todos nos llevamos bien. Pero muchas veces dañamos la capa de los pastores cuando venimos a una reunión obligadamente. Cuando parece que de la oreja te traen y te tenés que sentar en una silla y no disfrutamos, no es un deleite congregarse. Cuando no oramos a favor de nuestros hermanos, cuando no nos preocupamos por ellos, es ahí donde estamos dañando la capa de los demás. Por eso cuando nos reunimos, cuando estamos en estos ambientes donde el Señor nos habla, nuestro corazón tiene que estar dispuesto, rendido, al que el Señor nos hable y nos dé la guía. Es tiempo de que nos posicionemos como David. Y cuando tengamos la posibilidad de dañar a alguien, no lo hagamos. Por eso nuestras oraciones van a ser transformadas en este tiempo. Y lo dijo hoy el pastor a las 6 cuando estábamos orando, él lo dijo, que las oraciones tienen que ser transformadas de nuestro yo a orar a favor de los demás, a favor de nuestros hermanos, a favor de la iglesia de Cristo, para que Él sea visto. Y que realmente podamos decir nuestro carácter es inconmovible, porque Él es nuestro Señor, pertenecemos a su reino, y si pertenecemos a Él, si estamos en Él, nada nos puede mover de lo que creemos. Ninguna palabra que nos vengan a decir, ninguna circunstancia en nuestras vidas nos puede mover de Él, porque en Él tenemos la victoria sobre todas las cosas. Y el último ejemplo que les quiero dar, y es el mejor ejemplo que pude encontrar de alguien con un carácter inconmovible, es de nuestro maestro, de nuestro guía,
de nuestro pastor, que no lo podía dejar pasar de estos ejemplos. Por favor, busque Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense cómo Satanás conoce las Escrituras. Versículo 7, Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si entienden el contexto de todo lo que venimos hablando, yo tendría que terminar la prédica acá. Estos versículos ya nos dan todo el ejemplo, nos dan toda la explicación. Pero si yo termino acá, la prédica va a ser muy corta y ustedes ya se van a ir y no quiero que se vayan. Quiero que sigan un rato más. Jesús es nuestro ejemplo en la tierra. Primero que nada, Él es llevado al desierto por el Espíritu. Muchos de los desiertos que vivimos son por causa del Espíritu. Porque es ahí donde se va a ver nuestro fundamento. Así que no le eche la culpa de todo al diablo. A veces es Dios quien nos está llevando y a veces somos nosotros mismos que nos mandamos a los desiertos sin obedecer la voz de Dios. Así como vimos que el pueblo de Israel estaba en un desierto, así Dios nos lleva al desierto. Después dice que tuvo hambre. Claro, 40 días y 40 noches sin comer nada, ¿a cuántos no le daría hambre? ¿Y cuántos tienen hambre ahora? ¿Cuántos le hace ruido la panza? Ahora Jesús fue tentado en la comida. Y si hacen memoria conmigo, ¿con qué fue tentado el hombre en el Edén? No me digan la manzana, por favor, no me digan la manzana. La misma tentación que estaba pasando Jesús en el desierto, la pasaron el hombre en el Edén. Ahora hay una diferencia. El hombre en el Edén tenía todo, no le faltaba nada. Estaban completos, ellos tenían la heladera llena, su alacena llena, y sin embargo ellos cayeron en la tentación de la comida. La comida fue su perdición. Y ahora vemos el otro ejemplo. Jesús, estando en el desierto, con kilómetros y kilómetros de arena, no había nada a su alrededor. A diferencia del primer hombre, él resiste la tentación y no cae. Sino que él dice, no solo del pan vivirán hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿pueden ver la diferencia? En el contexto, ¿pueden ver la diferencia? Uno tenía todo y sin embargo cayó. Y el postrer Adán, sin nada a su alrededor, él no cayó en la tentación. El que tengas todo no significa que no puedas ser tentado por las cosas del mundo. El que vengas a la reunión, el que vengas aquí te congregues, el que hagas el SEAP, no significa que no puedas ser tentado. El que tengamos todo no significa que no podamos ser tentados. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, pero Él nos dejó la enseñanza de cómo vencer, de cómo resistir. Él venció y no se dejó vencer. ¿Cuántas veces somos tentados en dejar todo? Somos tentados en dejar de congregar,
somos tentados en no hacer caso a la palabra de Dios. Y en los años que llevo aquí en esta congregación, he visto cómo muchos no se logran afirmar y se dejan llevar por las tentaciones. Muchos pasaron por las sillas que hoy no están. Cuando la comida que se suelta de aquí es saludable. Sin embargo, muchos no quisieron seguir y se dejaron llevar por las cosas del mundo, se dejaron vencer, bajaron los brazos, porque no supieron tener un carácter inconmovible ante las situaciones. El Señor nos exhorta en este tiempo que volvamos a su amor. Es tiempo de volver a su presencia, de tener hambre por su presencia. Es tiempo de volver a sumergirnos en sus profundidades. Primera de Pedro 2:9. Y por favor póngase de pie. Primera de Pedro 2:9. Así lo leemos todos juntos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estamos más en tinieblas, fuimos trasladados a un reino de luz. Su luz es admirable, por eso es que somos atraídos a Él. Él nos atrae a sí mismo, somos suyos, ya no tenemos falta de identidad, ya no tenemos falta de paternidad. Ya sabemos nuestro origen, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Ahora, ¿qué más necesitamos si en Él estamos completos? Ya no nos fijemos más y dejémonos llevar por el Señor, dejémonos llevar por su palabra. Señor, queremos ser atraídos a ti, ya no queremos quedarnos fuera. Señor, trae restitución a nuestra vida, trae restauración, trae consolación. Pedro variaba en sus actitudes, Elías tenía temor, Israel era desobediente. Son ejemplos que hablan de cada uno de nosotros, de cómo el Señor puede usarnos, porque ellos fueron usados por el Señor, cómo el Señor puede usarnos más allá de que nosotros nos equivoquemos. Pedro nos escribe esta carta: fuimos trasladados de un reino de tinieblas a su luz admirable. Elías fue arrebatado, no vio muerte. Israel, a pesar de todo, fueron los escogidos de Dios y el Salvador vino por medio de ellos. David nos mostró la fidelidad en las circunstancias porque sus convicciones eran más fuertes, porque él era un entendido de acuerdo al corazón de Dios. Y Jesús fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos ellos nos muestran cómo tiene que ser alguien con un carácter inconmovible. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Ya ahora pertenecemos al reino de Dios, somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Ahora el Señor nos vuelve a decir: en mí están completos, nada les falta. Volvamos a ser gente de carácter inconmovible, gente que no se deja llevar por las circunstancias, por las cosas que pasan en nuestras vidas. Volvamos a dejar moldearnos por Dios, que Cristo sea visto en cada uno de nosotros, porque nada, absolutamente nada nos mueve